Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Aquí Ahora, entrevistas a solas. Estamos transcurriendo el año en el que la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional de nuestra ciudad de San Francisco está cumpliendo su 50 aniversario. Y a nosotros nos interesa mucho poner de relieve este hecho, poner de relieve a esta institución y poner de relieve a los hombres que contribuyeron a esa construcción. Y hoy vamos a tener la oportunidad de charlar y de conocer a un hombre que ha sido protagonista de prácticamente los 50 años de esta rica historia de la UTN. Y a través de él vamos a poder conocer el proceso que hizo que hoy esta institución educativa sea lo que es. Pero también, y atentos, vamos a tener la posibilidad de conocer un poco más a una persona muy interesante desde la perspectiva de su vida y de su mirada y de su perspectiva de la vida. Así que va a ser un placer charlar por espacio de esta hora con el ingeniero Raúl Alberto. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación y compartir con nosotros esta horita de charla. Gracias por la invitación, el placer es mío realmente. Y poder charlar sobre un tema tan importante como es la UTN. La UTN, sin lugar a dudas. Y también conocerlo un poquito, usted, ingeniero, que tiene una vida que también merece ser conocida en algunos aspectos, al menos por nuestra gente. Vamos a empezar por ese aspecto. Raúl, ¿usted es un hombre de la ciudad de San Francisco o es un hombre que ha nacido en algún otro lugar y luego ha encontrado aquí su lugar en el mundo? No, nací aquí, en la ciudad de San Francisco, en el año 1944. Cursé mis estudios primarios y secundarios en la ciudad, en el Colegio Iturraspe primero y en el Colegio San Martín después. Y luego fui a cursar a la Universidad Nacional de Córdoba. Bien, así que un nativo natural de San Francisco. Y criado, nacido y criado en la ciudad. Como le suelen decir. ¿Sus padres qué actividad hacían en San Francisco? Mi padre fue un conocido artista, Domingo Alberto, pintor y escultor, que tiene presencia en muy numerosas obras. Sí. Numerosas obras plásticas que están... Ahí ya empezamos a conocerlo un poco más. Yo no sabía que Domingo Alberto era su padre. Era mi padre. Era mi padre y él era un hombre inquieto, de justamente interés cultural muy amplio. Desarrolló un trabajo muy intenso. Fundamentalmente lo que más ha trascendido de él es la parte escultórica. Sí, señor. Aparte de participar en salones y exposiciones nacionales, es autor de monumentos acá en la ciudad, en la Plaza Vélez Sarsfield, el monumento a Lugones, el monumento a Villafañe y otros más, acá en la ciudad y en otras ciudades de la zona. Pero mire qué interesante. Así que, bueno... Un hombre vinculado a la actividad artística. ¿Y eso le generaba recursos económicos o era algo que él hacía más por pasión que por otra cosa? No, lamentablemente no. Lamentablemente no generaba los recursos económicos como para sustentar una familia como la que... Así que tenía trabajos comerciales, claro. O sea, normales, viajante, y luego trabajó en la dirección de catastro de la provincia. Bien. ¿Y ustedes eran varios hermanos o era usted solo? Somos dos. Son dos. Bien, bien. Y entonces la primaria acá en Iturraspe. El Colegio Iturraspe, exactamente. Bien. ¿Y se recuerda como un buen alumno o como un alumno inquieto, como un alumno así un poco como travieso? Inquieto no, travieso tampoco. En general mi carácter ha sido bastante, en ese aspecto, tranquilo, chato. Sí. Pero no, dedicado al estudio, eso sí, dedicado al estudio, me recuerdo estudioso. En el nivel medio, nada de otro mundo, tanto en el colegio primario como luego en el secundario. Pero un alumno aplicado, creería que sí, me consideraría como es una autoevaluación esta. Exactamente, una autoevaluación así en ese sentido, digamos así. No le dio trabajo a sus padres en ese sentido.
No, no tuvieron que espolearme para... Claro, ¿y juegos, deportes, ahí está actividades ahí en Iturraspe? Mi lado débil o mi lado nulo, porque prácticamente los deportes no son lo mío. Así que reconozco que es una grave deficiencia mía. Sí. No sé por qué causa, no tuve actividad deportiva ni una vocación deportiva. Sí. Yo no sé si también influencia del ámbito familiar, probablemente. En mi casa el deporte no era un elemento. Sí. Y entonces no lo absorbí. No. De todas maneras se lo ve muy en forma y lo suelo ver caminando y... Sí, porque me gusta. Quizás en otras circunstancias hubiera sido diferente, pero no. Bien, no se dio. Por el lado de deportes no. No. Y como hincha, por ejemplo, o del fútbol o del básquet... El fútbol no me desagrada, me gusta verlo, me gusta ver incluso los mundiales de fútbol. Sí. Los veo, o sea, el automovilismo me interesa verlo, pero no soy un fanático en el sentido de... Claro. No está fanatizado con nada. En eso me identifico, porque yo tampoco logro fanatizarme. Me gusta el fútbol, soy hincha, independiente, pero no puedo sentir esa pasión que sienten otros. Usted vio pero lo veo, aparte de verlo en el estado, lo veo practicando. Sí, practicar deporte sí. Pero no me puedo sentir así como un fanático. Yo a veces veo a algunos amigos que son hinchas de Boca, de River y son así como prendidos. Sí. Pero yo no logro verme. Bien, secundario entonces nos dijo... En el Colegio Nacional San Martín. En el Nacional San Martín. Ahí egresé en el año 1960, y me fui a Córdoba. Ir a estudiar a Córdoba era un tema, ahí debe haber habido o un esfuerzo por parte de su padre o una combinación con actividad laboral. Fue un esfuerzo de parte de mi familia, en ese aspecto, reconocido infinitamente a eso. Tuve algunos intentos laborales no muy fructíferos, y me tocó un periodo en donde las cosas estuvieron relativamente tranquilas en Córdoba. Claro, estoy pensando entre los años 60 y 66. En el 66 se produjo la institución del presidente, el doctor Ilia, y la Universidad de Córdoba entró en un proceso, en una huelga, que duró 1 año y pico. Claro. En donde sin clases. Claro. Así que fue una circunstancia bastante dura. Coincidió prácticamente con mi etapa del servicio militar. O sea, el servicio militar lo cumplí en el año 67. Claro. 1967, y bueno. ¿Y ya estaba recibido cuando hizo el servicio militar? Me recibí mientras estaba en el servicio militar. Claro, ingeniería es una carrera... Es una carrera de 6 años. Es una carrera de 6 años que es muy difícil de cumplir en tiempo. Exacto. En general, en todas las carreras de ingeniería se produce un alargamiento. Sí. Es rarísimo, el porcentaje de estudiantes que la cumplen en término es mínimo. Es mayoritario el que prolonga la carrera 2, 3, 4, 5 o más años, ¿no? Y la elección de ingeniería como carrera universitaria, ¿por qué lado le viene, Raúl? Quizá porque en el secundario me atraía la parte física, matemáticas, en general las ciencias. Y bueno, esa fue quizá una de las razones que me llevó a ingresar a la carrera, ¿no? Yo no tenía una formación técnica, porque era un bachiller. Claro, un bachiller, claro. No es el caso de muchos de los chicos que actualmente ingresan a las escuelas, a la universidad o a nuestra universidad, que provienen de ciclos técnicos. Ahí ganan enormemente porque ya vienen con un bagaje de conocimiento formidable. Se les facilitan mucho las cosas. Para nosotros era mucho más complejo porque era un poco en abstracto. Claro. Lo que estábamos percibiendo, ¿no? Era en abstracto porque, bueno, sí, era lo teórico, pero la parte práctica no la tenía para nada. Sí. Claro. ¿Y siempre sintió que la ingeniería era lo suyo o en algún momento pensó que, no sé,
podría haber estudiado alguna otra cosa. En un instante, antes de comenzar a estudiar, Sí. estaba dividido, o sea, estaba entre la carrera de medicina. En un momento dado tenía más atracción por medicina que por ingeniería, pero luego me incliné hacia ese lado y no me arrepiento en absoluto, ¿no? O sea, no me arrepiento y sigo creyendo que fue una buena decisión. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Raúl, la mecánica del programa propone que nuestro invitado, en este caso usted, seleccione 3 fotografías significativas de su vida, lo cual ya de por sí es un desafío, porque solo 3 fotografías de una vida tan intensa No. ya habla, digamos, de nuestro invitado. Así que usted cumplió con esta premisa, nos envió las 3 fotografías, así que vamos a poner la primera de ellas para que usted nos cuente de qué se trata y bueno, y por qué la eligió, ¿no? Bueno, esta fotografía representa un poco pienso yo, la continuidad de la vida, ¿no? O sea, ahí estamos mi señora, sí, y mis nietos, mis 4 nietos, en una situación en Córdoba, en el Parque del Chato Carrera. Claro, sí, se nota la estructura ahí. En un día soleado hermoso. Y bueno, ellos un poco son la síntesis de lo que es, pienso yo, la vida, ¿no? La vida. O sea, es la presencia del futuro. Y bueno, ese futuro que está todo en formación, está todo en Qué lindo, sí, hermosos sus nietos. Y, entonces, ¿cuántos años de casado lleva? Y nos hemos casado en el año 1974, así que hace cálculo. Le saco 46. Así es. Ya vamos para la boda de oro. Bien, y quiero aclararte que mi señora es un poco el factotum de mi vida. O sea, yo puedo decirlo sin ruborizarme que yo no sería yo si ella no estuviera. Mire qué interesante, me encanta que esa confesión. ¿Y se acuerda cuándo la conoció? Sí. ¿Y cómo la conoció? Sí. A ver, cuéntenos un poquito. Lo que se pueda saber, digamos. No, fue en aquella época, año 1972, sí, existían los lugares nocturnos, así, sí, Quefren, Tempo. Tempo, claro, sí, señor. Fue precisamente en ese lugar, en Tempo, donde... Tempo, y por calle Belgrano, claro, me lo acuerdo, yo alcancé a ir también. Claro, por calle Belgrano. Claro. Así que ahí fue donde iniciamos. En una salida nocturna. Una salida nocturna. Y la vio, le gustó y se animó. Así fue. ¿O se animó ella? A 2 puntas. Un poco y un poco. Fue a 2 puntas, exactamente. ¿Y usted cuando la vio sintió, ya la conocía de antes? Sí, la tenía vista. Claro. Pero... Claro, porque ella es sanfrancisqueña también. Sí. Bien, entonces la vio y dijo, esta es mi oportunidad. ¿Y el proceso? ¿Fue fácil o hubo que remar ahí? No. Fue fácil, ¿no? Es decir, se fueron dando las circunstancias. Sí, se fueron en esta época que usted relata, todo era un proceso, no es como ahora que uno conoce a alguien y si le gusta ya está. No. No, eran otros los códigos, ¿no? Eran otros los códigos, había que lograr primero que charlen un rato, que bailen, salir, tomar un café. Bueno. No, había mucha más. Había una serie de etapas que ir cumpliendo. Y eso se fue dando bien. Se vio. ¿Sí? Y después de esa noche de Tempo, ¿a cuánto tiempo ya se dijeron? Porque antes también nos decíamos, bueno, desde el primer beso, suponemos, ahora somos novios, nos decíamos, era mucho más formal. Sí, no, bueno, pasado durante ese mismo año, ya un poco se formalizó nuestra relación y comenzamos a salir, como se dice. Claro. Y bueno, después de un año y algo decidimos casarnos y así lo hicimos. Muy bien. ¿Y cuántos hijos tuvieron? 2. 2 hijos, que están todos en Córdoba. Todos están en Córdoba desarrollando sus vidas, sus actividades. Y bueno, lamentablemente separados por la distancia ahora. Y qué duro este año entonces, Raúl. ¿No los ha podido ver prácticamente durante todo este año? No, desde febrero prácticamente ha sido imposible que estuviéramos juntos, ¿no? Salvo ahora por
por suerte digo, están los medios, está la virtualidad, sí, que nos permite hacer sí, un remedo sí. de Un cercanía, remedo, sí, pero nada más señor. que eso, ¿eh? Un remedo, esa es Falta una lo buena otro. descripción, tiene razón usted, es un remedo, no es lo Falta el mismo. calor del abrazo, el perfume, la proximidad, eso no se da. Sí, eso no se sustituye. ¿Cómo le impactó en su cotidianeidad la pandemia? ¿En qué cosas tuvo que cambiar mucho su rutina? Bueno, mi señor y yo hemos tratado de mantenernos lo más confinados posible, minimizando nuestras salidas, tratando de... Porque sabemos que lamentablemente por ahora no hay nada que palie a esto, ¿no? Incluso no hay ni medios preventivos conocidos y fehacientemente probados, ni otra cosa más que minimizar contactos, mantener la distancia social, utilizar este accesorio, el barbijo y bueno, y cruzar los dedos. Claro. Y bueno, nos hemos mantenido cerrados y hemos tratado de desarrollar dentro de nuestro hogar varias actividades distintas, como para mantener nuestra mente ágil y claro. E incluso físicamente, ¿no? Tratar de mantenernos también en Activos, claro. un mínimo de actividad, claro, como porque si para no te anquilosarlo. va ganando la inercia. No, sí. Es terrible. Y no hay manera. ¿Y anímicamente siente que lo están sobrellevando o siente el agobio de la época? Depende, hay momentos en los cuales uno siente los típicos bajones, otros momentos en donde está un poquito más. Y ambos, entre mi señor y yo, nos apoyamos mutuamente, o sea, tratamos de no coincidir con esas Claro. con esas sub y bajas de nuestro estado anímico como para... Claro, para que uno lo levante, ¿no? al que se cayó un poquito. Exacto. Es impresionante, ¿no? Ya tenemos vidas largas, inimaginable una vida de este tipo. Habíamos charlado, usted además de ser un ingeniero, es un hombre que le gusta leer la historia y conoce de historia. ¿Usted la comparaba con algún hecho en el pasado de la historia, pero muy remoto? Sí, por la extensión, la virulencia, hay que remontarse a principios del Renacimiento, 1400 más o menos en Europa, la famosa peste negra, claro. provino de Oriente y que barrió toda Europa hasta Noruega, ¿no? Sí. O sea, fue ascendiendo por Europa y que prácticamente liquidó un tercio de la población europea, o sea, se calcula 50 millones de habitantes de Europa murieron a consecuencia de esta peste. Y que cambió por completo la estructura social de Europa, y que, bueno, tuvo también una duración del orden de 4 o 5 años, eso. Recordemos que no había nada en aquella época. Claro. Empezó, se intensificó y luego cayó y desapareció, naturalmente. Y de esa época que viene la palabra esta que nosotros tanto utilizamos este año, que es el de la cuarentena, el del aislamiento. Bien, muy bien, excelente. Mire cómo se nos van los minutos, ya pasaron 27 minutos. Tenemos la segunda fotografía que seleccionó el ingeniero Alberto. Nos va a describir quiénes son las personas que le integran y por qué integra esta tríada de fotografías que usted quiere poner en relieve en el programa. Ahí están presentes parados el ingeniero Eduardo Montero, Claro. la ingeniera Raquel Marchetti, el ingeniero José Luis Tortone, el primero y luego el señor de pullover rojo es Leonardo Mertel, doctor Leonardo Mertel, Sí. y el que está a su lado, a su izquierda, Sí. es el ingeniero Juan Carlos Jorac. Bien. ¿Qué significa esta foto? Esta gente fue la que trajo el concepto de calidad total a San Francisco. La universidad comenzó a trabajar con ellos para dictar cursos de formación en calidad total, a través de un contacto que previamente había establecido el ingeniero Gerardo Baicero, que también fue docente de nuestra casa, profesional destacado. Pudimos establecer relación con estas dos personas, vinieron a San Francisco
hicimos un acuerdo, firmamos un acuerdo con ellos y comenzaron a dictar cursos de calidad total. Y esos cursos de calidad total tuvieron una expansión y una recepción muy buena en la industria y la empresa de San Francisco. A esos cursos asistieron empresarios, funcionarios públicos de la ciudad, que se introducían por primera vez en los conceptos de la calidad total, que representa un cambio de paradigmas que, bueno, después continuó con los cursos más formales, de normas ISO y todo lo demás. Pero el gran clic, pienso yo, se produjo a partir de estos cursos que estas personas... Usted ubica entonces el tema de la introducción de la calidad total a la ciudad de San Francisco a través de la UTN como un quiebre. Un quiebre en todo el proceso institucional de la UTN y su vínculo con la comunidad. Yo creo que se abrieron nuevas vías de comunicación con el sector de la industria. Ahí la universidad pudo realmente un poco devolver lo que había recibido de la industria cuando fue creada. Recordemos que es fruto del esfuerzo de la industria la aparición de la UTN en San Francisco. Un poco, dentro de otros términos, de la devolución que la universidad debe y se debe hacia el sector productivo, es a través de estos cursos de calidad que fueron desarrollados a partir de aquí. Yo los creo sustancialmente importantes, porque marcaron, te digo, un punto de... Es como que ahí le encontraron el sentido, digamos, o profundizaron el sentido de la existencia de la UTN en su vínculo con San Francisco. Claro, comenzaron a ver que podían obtenerse cosas aparte de la formación de profesionales, que obviamente son los que alimentan a nuestras empresas productivas, locales y regionales. Aparte de eso, encontraron que también había algún tipo de servicios que podíamos brindarles desde la facultad. Raúl, ¿en qué momento de la historia de la UTN ingresa usted? ¿Cuándo se vincula con la UTN? En el segundo año de su funcionamiento en San Francisco. O sea, en el año 70 se dicta el primer año de las carreras que se cursaban, y en el 71 comienzo yo a dar clases. Se vincula ya como docente siendo ingeniero. Claro, yo era docente en la Escuela del Trabajo, en el ciclo técnico de la Escuela del Trabajo. Exacto. Y el ingeniero Reinaldo Barberis, que había sido director de ese ciclo técnico, luego pasa a ser director de la UTN y me invita a dictar clases en la UTN, y ahí comienzo. Bien, ¿y su cátedra era? Comencé con la cátedra de Física 2, que es electromagnetismo y calor. Bien, ¿y su primer cargo en institucional, cuál fue y cuándo llega a la conducción de la UTN, que en ese momento no era facultad regional, tenía otra definición académica? Cuando arranca nuestra facultad, nuestra UTN comienza como facultad en organización. Después se transforma en unidad académica. En el año 1985, 2 años después de la vuelta a la democracia, se normaliza las unidades académicas y las facultades regionales. Normalizarse significaba realizar elecciones de claustro, para lo cual previamente había que realizar concursos docentes, porque lo que no había eran docentes concursados hasta ese momento. Entonces, previo a eso, se hicieron los concursos docentes, que designaron docentes, digamos así, ordinarios o regulares, como se les denomina, que fueron los que integraron los consejos académicos, consejos departamentales y consejos académicos, que luego, reunidos en asamblea, designaron a las autoridades. En el año 1985, cumplido el proceso de normalización, se realiza la asamblea y me designan a mí director de la Unidad Académica de San Francisco. O sea que usted, en términos de elecciones, es el primer director, digamos. Así es. Bien, año 1985. El primer director elegido por el claustro, digamos, ¿no es cierto?
El primer director fue el ingeniero. Primero el ingeniero Lagleise durante Exacto. el año 70 y luego desde el 70 hasta el 85 el ingeniero Barbieri. Don Barbieri. Yo recuerdo haber tenido, cuando Bucco gana las elecciones en el 87, diciembre del 87 asume, ni bien asume hubo un tornado, pero ahí, a nada, en enero, febrero del 88, recuerdo una reunión y una invitación que nos había hecho usted a la UTN, a la sede actual de la UTN, donde estaba usted, estaba el ingeniero Martini, donde la principal preocupación que tenían en ese momento era la escasa matrícula y la perspectiva de que la UTN en algún momento perdiera el sentido y desapareciera de la ciudad. Mi recuerdo se ajusta a la realidad que se vivía en ese momento, ingeniero, ¿y qué hicieron? Porque yo me acuerdo que era su gran preocupación, ¿y qué hicieron para revertirlo? Sí, en realidad en ese momento se cursaba una única especialidad, ingeniería electromecánica en la facultad. Y, en construcciones ya se había sido deshabilitada en el año 79. Claro. O sea, habían ido concluyendo, la última corte concluyó con su cruzado, incluso el último año de la carrera, si mal no recuerdo, se tuvo que terminar en Santa Fe. Y era muy poca la matrícula en ingeniería electromecánica, con lo cual digamos, estaba, digamos, en una situación muy inestable la presencia de la facultad en la ciudad. Si no se mejoraba la oferta académica, si no intentábamos mejorar la oferta académica, diversificándola para tratar de capturar otros intereses que no fueran los específicamente orientados hacia el sector metalmecánico, estábamos en riesgo. Entonces, surgió la oportunidad de traer aquí ingeniería en sistemas. Y eso marcó realmente un antes y un después, porque ingeniería en sistemas en su primer año de inscripción atrajo más de, qué sé yo, no me recuerdo, algo así de casi 300 ingresantes. Duplicaba la matrícula o más de lo que tenían en ingeniería. De golpe nos encontramos afrontando la problemática inversa. Antes no teníamos qué poner adentro, después no teníamos dónde ponerlo. Sí, porque yo la recuerdo vacía a la UTN en esa visita y recuerdo que después, a los años, ya tenía una vitalidad enorme. Si tú recuerdas, el edificio de la UTN, el edificio principal, digamos, el original, tiene una planta baja y una planta alta. La planta baja estaba hecha, pero la planta alta estaba completamente vacía, no había nada, estaban simplemente las paredes sin revocar, sin tabiques y el techo. Así que hubo que ponerse a trabajar para habilitar la planta alta para poder empezar a colocar cursos allí. En el interín luego se dio la posibilidad de agregar ingeniería electrónica. Claro. Y la última carrera de grado que me tocó gestionar fue ingeniería química. Claro. Esta ya en época más cercana, y ahí tuvo una importancia muy grande la municipalidad, que creo hay que mencionarla, la administración de Jorge Bucco, porque nos habían otorgado la autorización para dictar la carrera, pero no teníamos el presupuesto para pagar los docentes. Entonces, la municipalidad se hizo cargo durante un año del pago de las asignaciones docentes, colaboró con ese pago y nos permitió avanzar en la carrera de química, que estaba orientada a satisfacer, digamos, una necesidad regional, porque nosotros estamos en el centro de una cuenca agroindustrial, con una producción agrícola muy diversificada,
y la idea era que nuestros ingenieros químicos se orientaran hacia el sector alimentos, claro, para colaborar en la expansión de ese aspecto de la claro, industria. comenzar a darle mayor valor agregado claro, a lo que es la producción local, ¿no? Claro. Mire, usted nos está dejando realmente una serie de hechos que marcan hitos dentro de la historia de la UTN y que explican el presente de la UTN. ¿Hasta qué año estuvo a cargo de la UTN? Y hasta el año 2001, en que asume el ingeniero Ferradas, Daniel Ferradas. Claro, bien. Tenemos la tercera fotografía, porque mire, se nos va el tiempo y tenemos también algunas fotos que elegimos nosotros que queremos mostrarle. ¿Sí? Así que ahí tenemos. Su tercera fotografía, cuéntenos por favor. Esta es la primer promoción de una carrera de posgrado, que es el posgrado en Ingeniería Gerencial. Y tiene importancia porque, a mi juicio, fue la primera de las carreras de posgrado. Ahora hay muchas que se están dictando en la facultad, pero esta fue la primera carrera de posgrado que dictamos en la facultad regional. Y es importantísimo esto porque una universidad no solamente tiene que orientarse hacia lo que es el grado, la formación de grado, sino que también tiene que generar oportunidades para que sus graduados u otros graduados que no sean propios continúen elevando su nivel formativo o abriendo nuevas perspectivas en su formación. Y eso se obtiene a través de los posgrados. Claro. Entonces, la política de posgrado es fundamental. O sea, el grado, el posgrado y la investigación son tres aspectos básicos que hacen a la realidad universitaria. Si no existen, o si alguno de ellos faltan, podemos decir que la universidad es una universidad a medias. A medias, claro. Todo esto enmarcado en esta idea de la necesidad de la formación permanente. Porque exacto, te otorgan el título de ingeniero, pero si te dormís en los laureles, perdés el tren. Lo mismo que en el resto de la actualización es un imperativo. No puede... Es un imperativo. Un imperativo. No es una elección del profesional. No. Es un imperativo de la profesión. Exactamente. ¿Por qué? Porque la tecnología, y más aún las tecnologías en estos campos, estamos hablando de la electricidad, la electrónica, la mecánica, la química, los sistemas de información ni hablar, o sea, lo que es informática, evolucionan a un ritmo que desactualizan en un par de años los saberes que uno ha adquirido en la universidad. Es decir, uno se queda con el acervo básico, es decir, uno se queda con la formación básica, que esa es el sustento de todas las tecnologías. Pero lo otro, lo operativo, las tecnologías aplicadas, eso tiene que actualizarse permanentemente. Y únicamente el posgrado es una de las herramientas para eso. Ingeniero, usted entra al segundo año de fundada la universidad. ¿Funcionaba acá en los Hermanos Maristas? Funcionaba a través de un convenio en la planta alta de los Hermanos Maristas. Estamos poniendo de relieve hitos en esta riquísima historia de la UTN. Otro hito, sin lugar a dudas, fue conseguir el edificio propio. ¿Qué recuerdos tiene de ese proceso? Yo, digamos así, todavía lo viví como parte de la comunidad universitaria. Exacto. Yo creo que fue un trabajo realmente brillante, destacado, de un montón de gente, de grandes personas, de grandes personajes de aquel momento, que pelearon y lucharon. Los estudiantes tuvieron un rol fundamental, presionando, actuando generando opinión pública, actuando a nivel municipal, provincial, nacional. También lo tuvieron los empresarios, también lo tuvo las fuerzas vivas, lo tuvieron las fuerzas vivas de la ciudad, las autoridades de la época, las autoridades municipales, provinciales, todo el cuerpo docente, no docente, el cuerpo administrativo. No me gusta calificar con una negativa, no, cuerpo administrativo sí, de nuestra facultad. Todos los claustros, digamos así, los tres, lucharon para conseguirlo. Fue algo realmente importantísimo y ese edificio fue un verdadero logro.
porque en aquel momento parecía estar allá perdido en medio del campo. Hoy, fíjate, está en el corazón de la ciudad. Es cierto. Es más, para llegar era complicado, había camino... Boulevard Roca, barro. no tenía pavimento. Claro. Cada vez que llovía se hacía una laguna ahí, así que incluso muchas veces no podíamos dictar clase porque era imposible de llegar. Había que navegar. Claro, claro. Así que, pero bueno, de a poco se fueron logrando cosas. Bien, el programa plantea que usted elija 3 fotografías, ya las hemos mostrado, las 3 que eligió usted, y plantea también que nosotros elijamos 3 fotografías que le vamos a poner en pantalla para ver qué reflexión le generan, Raúl. Así que, chicos, si tienen a bien, este es el logo del 50 aniversario de la UTN, Facultad Regional San Francisco. En términos de construcción del San Francisco actual, de este San Francisco que tenemos hoy, ¿cuál es el aporte de la universidad? De la universidad desde su punto de vista? Yo creo que ha sido un aporte más que significativo, más que sustancial. La aparición de la UTN inició un proceso que luego se potenció con el agregado de nuevas ofertas educativas de nivel superior. Yo siempre pienso que hay un efecto de masa crítica. La masa crítica es un concepto que viene de la física nuclear. Claro. O sea, es una masa por debajo de la cual no se inicia una reacción nuclear y superado ese valor crítico, la reacción nuclear se inicia. Y yo pensé siempre que cuando se crea un volumen de intelectualidad que alcanza un cierto nivel, comienzan a generarse sucesos, hechos, que hacen que todo esto comienza a expandirse. Lo comprendo. Entonces, nuestra universidad arrancó, creció, generó cambios, se potenció en el aspecto científico y tecnológico. Después abrió otros horizontes con convenios con universidades de Buenos Aires, claro, como la Universidad de Flores en su momento y la Universidad UCES, que actualmente sigue trabajando, creando nuevas ofertas educativas. Y luego viene, bueno, lo que ahora se denomina el polo educativo, a través del CRES, que es un poco ya la síntesis de todo esto, de todos estos conceptos. Yo creo que esto no hubiera surgido tan fácilmente de no existir el embrión que representó nuestra facultad regional. Sí, permítame coincidir, yo tengo una mirada también desde mi profesión, digamos, desde mi calidad de profesor, pero también me gusta la investigación histórica y el análisis histórico. Fíjese usted que, se lo comento y lo discutimos, San Francisco fue hasta los años 70 una ciudad en términos industriales atada casi exclusivamente a la industria de la máquina herramienta. ¿Sí? La crisis de la industria de la máquina herramienta puso en crisis absoluta a toda la ciudad. Y de esa crisis surge el esquema actual, donde usted tiene industria metalmecánica, industria agromecánica, industria alimentaria, industria del software, industria de la robótica, y si uno mira y recuerda las carreras que usted mencionó, que se fueron incorporando a la UTN, ningún desarrollo de estos aspectos de la industria, que hoy hacen que tengamos una diversificación que es mucho más saludable para la economía, ninguno hubiera sido posible si ustedes no hubieran generado esa masa crítica. Exacto. El presente de San Francisco está muy atado a la tarea que hicieron ustedes a lo largo de estos 50 años, a la concepción de la educación y a este concepto que usted señala con tanta claridad de construir masa crítica para que se expanda. Yo pienso lo mismo.
Y creo que el futuro está abierto porque la universidad está trabajando en el potencial que representa esa juventud que está cursando, trabajando en la facultad, es enorme. Basta ver los trabajos de graduación, los trabajos de las tesinas que presentan para graduarse nuestros estudiantes, basta ver los trabajos de los grupos de investigación de nuestra facultad para darse cuenta de todo el potencial de desarrollo que está ahí latente. Porque todo eso que está allí puede ser transferido y transformado mediante adecuadas adaptaciones y con los convenios y acuerdos correspondientes en emprendimientos de altísimo valor agregado, en innovaciones tecnológicas que pueden marcar, digamos así, nuevas posibilidades tanto para nuestros mercados internos como para nuestros mercados externos. Pero todo eso está ahí, en potencial, eso estimulándolo, no incentivándolo, sino viéndolo con un criterio, gerenciándolo estratégicamente por parte de quienes tienen la posibilidad de manejar recursos y de gestionar políticas, bueno, puede hacer una aún más diferencia, es decir, podemos transformar nuestra ciudad en una ciudad tecnológica, ¿no es cierto?, que tenga un horizonte realmente ilimitado. No, me encanta escucharlo, ingeniero, además me encanta verlo apasionado con el tema y también pensando en el futuro, porque usted aquí nos está delineando un poco, usted es uno de los protagonistas del presente de la universidad, pero también nos está mostrando acá un camino de cómo ve hacia dónde debería ir la universidad. Por lo menos es mi idea. En su idea, entonces, digamos, el futuro de la gestión universitaria debería buscar alguno de estos objetivos. Yo creo que es hacia donde apunta. Todas las gestiones que se han venido desarrollando en nuestra facultad tuvieron una mirada general similar. Y la actual no es excepción a la regla. Me consta que el trabajo que está realizando las autoridades actuales, el esfuerzo de todos, de toda esa comunidad, que es que ahora, bueno, está un poco, digamos así, silenciado por la coyuntura. Sí. Pero que, bueno, esperemos que a la brevedad pueda volver a manifestarse en todo su potencial. Y 51, miren cómo se nos van un minuto. Mostremos la segunda fotografía que seleccionamos nosotros, a ver si a dónde lo lleva al ingeniero Alberto. Eso es, si mal no recuerdo, eso es el momento en que se inaugura nuestra estación meteorológica. La estación meteorológica San Francisco se crea, pero hay una inquietud del extinto Luis Gaviglio, claro, siempre una inquietud que interesado por los temas ambientales. Exactamente. Él trajo la inquietud a la facultad, bueno, la acogimos con entusiasmo, se hicieron los contactos con el Servicio Meteorológico Nacional, se bajaron las directivas de allá y se construyó la primera estación meteorológica en el predio de la facultad, con el aporte de la municipalidad, con los recursos, como siempre, porque si no, con recursos propios nosotros poco podíamos hacer. Nosotros poníamos el personal, la gente que iba a operarlas. Y bueno, y ahí estamos viendo el momento en que se corta la cinta inaugural de esa estación meteorológica, que sigue felizmente trabajando y brindando, bueno, con ustedes está muy relacionado. Claro, sí, y nos actualizan constantemente y ahora con equipamiento muy modernizado, ha sido revitalizado. Sí, ahora ya la tecnología es automática, así que... Bien. Así que, bueno, usted planteó un tema de recursos. Recuerdo que el presupuesto que ustedes tenían, no sé cómo funcionará ahora, pero era siempre muy ajustado. Muy escueto. Sin embargo, la UTN en términos de infraestructura siempre fue creciendo. ¿Cómo le fueron encontrando la vuelta a ese tema? Los recursos presupuestarios siempre fueron un poco más que los necesarios para pagar los salarios del personal. Y los servicios relativamente.
Lo demás es generado por lo que se denominan producidos propios, o a través de los producidos propios, o sea, se generan por servicios que la facultad brinda. Los cursos de extensión universitaria, los posgrados, servicios que se brindan a las empresas, a las industrias, generan recursos económicos que sirven como para retroalimentar las actividades de este tipo, es decir, claro, equipamiento, infraestructura, etcétera. Hay que recordar que hubo, digamos, la infraestructura, el crecimiento infraestructural, nuevas edificaciones. Nuevas edificaciones, exactamente. Que se erigieron en los terrenos ampliados de la facultad, porque inicialmente eran 4 hectáreas, pasaron a ser 8. Nuevos laboratorios y edificios de biblioteca y ciencia y tecnología, etcétera, etcétera. Fueron posibles mediante aportes del Estado Nacional. Sí. En el periodo, digamos así, entre el 2004 y el 2012, el 2008, sí, 2010, 12, si no mal lo recuerdo, hubo aportes del Tesoro Nacional que permitieron, con los proyectos elevados desde aquí, llevar adelante todas esas Claro, esas todo obras. Eso fue durante la gestión del ingeniero Ferradas. Exacto. Claro, lo recuerdo muy bien. Y 55, tercera y última fotografía que hemos seleccionado para compartir con el ingeniero Raúl Alberto. Esta es una fotografía donde se descubre una placa donde se le asigna su nombre a un sector. Sí, es un poco embarazoso para mí hablar de eso, pero inmerecidamente creo que me han asignado, me han hecho me han otorgado el honor, el honor inmerecido de nombrar al pabellón de ciencia y tecnología con su nombre. Con mi nombre. Y esto lo puse, sabía que porque lo conozco un poco, no tenemos una relación de intimidad, pero sí una relación de muchos años, de mutuo respeto, entiendo yo. Sabía que lo iba a incomodar, pero de todas maneras quería utilizar esta foto para preguntarle cómo le gustaría que lo recuerden, ingeniero. Nunca me lo he pensado. Pongámonos en un futuro bien lejano, ¿qué le gustaría que haya quedado de su paso por la vida, Raúl? La verdad es que nunca lo he pensado en serio, pero me gustaría, digamos así, dejar un mensaje en el sentido de transmitir mi amor por las ciencias, mi amor por la investigación, a todos los que realmente vienen, ¿no? O sea, y de la importancia que reviste eso. Yo soy un entusiasmado de la ciencia y de la difusión de las ciencias, incluso entre los más chicos. O sea, para mí hay que comenzar desde la escuela, desde el preescolar, digamos, a enseñar y a imbuir de los conceptos básicos de las ciencias a los más pequeños para que vayan evolucionándolo, internalizándolo, creciendo, porque necesitamos generar recursos humanos con, digamos, una mente abierta, con un acervo de conocimientos y de saberes que permitan enfrentar este nuevo mundo que se plantea desde el siglo XXI, que es un mundo en donde el que carezca de conocimientos científicos, carezca de conocimientos tecnológicos, va a ser un poco analfabeto, ¿no es cierto?, incapaz de desenvolverse y de interactuar en ese mundo. Es decir, poder ser gestor de algo. Es necesario, es imprescindible que se cree esa vía de formación. Y eso hay que comenzarlo desde temprano, no es una tarea que... ¿A usted le gustaría que lo recuerden como eso, como un hombre que alentó esto? A mí me entusiasma. Me entusiasmó la creación del observatorio, me entusiasmó la creación del observatorio meteorológico, claro, y del observatorio astronómico, claro, que también maneja el señor Hugo Madonna, claro, y todos los colaboradores, el ingeniero Benvenuto,
los demás chicos que trabajan con él. Me emocionó la creación del Museo Interactivo de Ciencias, que justamente propende a esto, ¿no? O sea, el Museo Interactivo de Ciencias de nuestra Facultad Conciencia trabaja con los chicos de las escuelas, claro, en todos los niveles, para, a través del experimento interactivo, irlos introduciendo en los conceptos básicos de la ciencia. ¿Cree en Dios usted, Raúl? Como hombre de ciencia, es un tema que se suele cuestionar. Sí, es un concepto, eso es un concepto muy personal, ¿no? Creer en un Dios, sí, que hay un principio creador, sí, de un universo que por su infinita complejidad y misteriosas leyes explican su presencia, ¿no? Bien. Se nos fue el programa. ¿Cómo se autoevalúa como papá? ¿Como papá? Sí. Eso tendrán que decirlo mis hijos y mis nietos. No, mi autoevaluación es probable que haya cometido errores, muchos errores. De algunos soy consciente, de otros no lo soy. Y bueno, a veces nuestros hijos nos lo echan en cara o se los guardan. Pero bueno, yo sé que mi esposo y yo tratamos siempre de dar lo mejor nuestro para ellos y ahora para nuestros nietos. La ventaja de los nietos es eso, uno puede disfrutarlo sin responsabilidades. Claro, es cierto. Y eso es una... Es cierto, algo que nos han quitado estos meses de pandemia. La última, Raúl, porque me encanta conocerlo y que la gente que está viendo el programa también lo conozca. ¿Es usted, a la edad que tiene, el hombre que se imaginaba ser cuando se empezaba a formar, que tenía 10, 12, 14, 16 años? ¿Cree que ha ido en el sentido en el que creía que tenía que ir? ¿Hay una sensación de satisfacción por el camino transitado o una sensación de pendientes, de temas pendientes? Bueno, creo que es la respuesta que te puedo dar es que creo que es a media. Es decir, pienso que hubo cosas que no hice y que podría haberlas hecho. No he hecho culpas a nadie, sino simplemente por falencias mías. Y que hubieran a lo mejor marcado algunas diferencias. No estoy para nada insatisfecho con la profesión, como ya te había dicho. Sí. Pude desarrollar un quehacer profesional, aparte de la docencia, actué en forma profesional, primero en una empresa cuando me recibí y después como profesional independiente con otros socios, haciendo tareas de automatización, o sea, algo del vicio profesional sí, también satisfice, así que bueno, y en la relación, en cuanto a mi relación, digamos así, afectiva, bueno, plenamente cumplimentada con, como ya te dije, con mi pareja. Claro, qué lindo. Qué lindo, se lo ve como un hombre realizado, pero con planes, con proyectos. Lo veo mirando el futuro, no lo veo como un hombre anclado en el pasado. No tiene sentido anclarse en el pasado. Yo pienso que hay que conocer el pasado para no equivocarnos, como dices, como historiador, sí. No cometer los mismos, es difícil, ¿no? Porque como seres humanos tropezamos no una, sino 10 veces con la misma piedra. Sí, pero pensar siempre en lo que viene, ¿no? O sea, que esa es la esperanza. Un placer la charla, se nos fue volando y me quedaría charlando un buen rato más. Se lo agradecemos. No, por favor. Es muy amable. Placer para mí. Ingeniero Raúl Alberto, en Entrevistas a Solas. La propuesta, reencontrarnos el miércoles que viene con otro invitado.